Bienvenidos a todos, yo soy Héctor, como siempre me acompaña en Pascu Husab y hoy mono nuevo. Traemos un mono más listo que nosotros. Nosotros somos el Eslabón Perdido. Buenas Pascu Husab, ¿cómo estáis? Hola. Hola, y buenas. bienvenido al nuevo, al mono Hola, nuevo. José. Muchas gracias. Que te veo, encantado de conocerte, es un placer, de verdad. Ante todo, muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar por aquí y a ver qué puedo aportar. Teníamos muchas ganas. Hemos aplazado esto solo para que podamos cuadrar esto contigo, porque sabemos que es un tema que te gusta y estamos seguros de que conoces más a fondo que nosotros, al menos. Seguramente, sí. Aunque sea solo por tu trabajo. Que Bueno, ahora si quieres nos explicas un poquito en qué consiste tu trabajo y a lo mejor eso a la gente le da también a que entiendan por qué puedes saber más de este tema, porque el tema que hemos elegido es complejo, pero a los monos, sí. a los humanos nos lleva tiempo ya volviendo locos y todavía no hemos llegado a un acuerdo firme en esto. A un consenso. Y el Sí, tema es el tiempo. ¿Qué es el tiempo y cómo vemos el tiempo? Y ahora veremos mucho más. Pero ahora pues quiero dejar eso a José que se presente un poquito más a fondo, que nos explique a qué se dedica. Vale, pues nada, yo soy ingeniero de aviónica en PLD Space. Básicamente me dedico a la parte del control de misión, digamos, de los lanzadores Miura 1 y próximo Miura 5. ¿Vale? Y en principio, pues la parte de la física, la parte de la ciencia, pues es algo que me lleva fascinando desde pequeño. Una vez acabé mis estudios de ingeniería eléctrica y electrónica, me metí a fondo con el tema de la física. Ahora mismo pues tengo miles de libros de divulgación científica, estoy cursando a distancia la carrera de física y bueno, todo lo que tenga que ver con ello pues me fascina. Al final somos chimpancés que nos interesa todo lo que nos rodea y la física es el prisma con el que vemos las cosas. Nos lo ha dejado claro ya con esto, ¿eh? Nosotros somos monos, él es un chimpancé. Eres un chimpancé, Claro, está por encima. es un pasito más ya, es un pasito más. Está mal evolucionado. Es un pasito en nuestro sitio. que podéis coger cualquiera, hay que estudiar, pero estudiar todo lo que está estudiando él, que no es poco, ¿eh? Poneros. No, es complicado eso, flipas. Y trabajar en lo que trabaja es para que todo el mundo lo tenga más claro todavía y más simple, aunque seguro que es una expresión que no les acaba de gustar. La NASA de aquí, la NASA española. ¿Vale? Mi trabajo es enviar cohetes al espacio. Exacto. Al final es una agencia de transporte, solo que en vez de ir del punto A a B de forma horizontal, vamos de forma vertical. Claro. Simplemente eso. Simplificando. Pues bueno, una vez hechas las presentaciones, la del resto de monos estáis ya muy acostumbrados a vernos, así que pasando y vamos al tema, al tiempo. Que se nos come el tiempo. ¿Qué creéis que es el tiempo? ¿Qué pensáis del tiempo que es? Son los numeritos que están en la parte de la guía y móvil y que van pasando. Claro, exacto, no es el reloj. Ni siquiera es un reloj ya, ¿eh? El concepto ha pasado a un móvil. Me gusta mucho. Que ya ni es un reloj, es del móvil. De hecho, ante eso me surge siempre una pregunta y es ¿cómo supo qué hora era el primero que inventó el reloj? Bueno, yo también me lo he preguntado. Lo puso al azar, ¿no? Se lo inventó él. Sacó la polla y dijo, es esta hora y punto. Claro, exacto, y a partir de ahí, pues todo, pues vale, ¿no? Una vez divides el tiempo en 24 horas y cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos y tal, pues donde empiece da lo mismo, ¿no? Lo difícil era dividir el tiempo que hay en un día. Luego donde empiece daba lo mismo, que fuese a las 12 del mediodía y esa ya la 1. En realidad tiene su lógica. Cuando se decidió qué hora poner en ese primer reloj, digamos, ya había un consenso bastante sólido en cuanto al tema del tiempo. Al final hay un montón de fenómenos meteorológicos, fenómenos ambientales que nos rodean y que siguen unos patrones temporales bastante precisos. ¿Pero de qué época estaríamos hablando? Dichos fenómenos se conocen desde la antigua Grecia. Y el primer reloj tendrá 300 años, como mucho. O sea, ya se conocía muy bien esos fenómenos y era muy fácil acotar. Y el poner horas sí que lo hacían los romanos también.
Claro, A ver, claro. una cosa, un mecanismo que marque el tiempo es diferente. Y Eso los es años una no, cosa. no es algo Fenómeno, de decimos las estaciones, o sea, no estamos refiriendo a cosas como estaciones de ese estilo. Claro, es que hay que tener en cuenta que la forma de pensar en el tiempo ha cambiado mucho el concepto. No es lo mismo lo que creemos nosotros ahora del tiempo, con todo lo que ya se sabe básico, a lo que creían en la antigua Grecia. Para ellos el tiempo era algo cíclico, no era algo que avanza, sino algo que se repite siempre. Y las pruebas las tenían en las estaciones. O sea, es un ciclo que se va repitiendo. Por lo tanto, ellos todo lo que observan es cíclico. El concepto que tienen de tiempo es que todo se va a repetir. Y de ahí todos esos mitos del apocalipsis, el fin del mundo, y luego vuelve a empezar. Y en el pasado igual, o sea, los mitos griegos es que antes de la era actual del hombre hubo otras eras. Estuvo la edad esta creo que es la de bronce, y estuvo la de plata y la de oro. Héctor habla con propiedad porque estuvo allí y lo sabe. Claro. Héctor es de esa época. Yo no lo quería decir, 4.541 años muy bien conservados. Eres de los que no estudia la historia, sino que la recuerda. Claro, ya empieza a costarme, ¿eh? Cuando me habláis de muy atrás me cuesta. De más allá de unos 30 y tantos años me cuesta. Ya cuesta un poco, ¿no? Sí. Nada, en principio, con esto del tema del tiempo, es una cosa que yo siempre he pensado que ha fascinado a todo el mundo desde ya de tiempos inmemoriales. Y de hecho es muy curioso porque, por ejemplo, ¿por qué se divide el tiempo en 24 horas? Que al final 24 no es, por ejemplo, un número relativamente sencillo. Por ejemplo, sería más fácil hacerlo en múltiplos de 10, 20 horas, 40 horas, las que sean. No sé, creo que el 12 es mágico, ¿eh? Resulta que el 12 es una cantidad muy sencilla de contar con nuestras manos. Y se hizo precisamente por eso. Al final, todo lo que... De hecho, no sé si habéis pensado alguna vez en el tema de por qué se habla de una docena de huevos y no de 10 huevos. Cuando siempre estamos utilizando un sistema decimal. Y es que resulta que si utilizas las articulaciones de los dedos, puedes contar hasta 12 unidades con una sola mano. En cambio, 2 manos, 24 unidades. Se hizo por eso precisamente. ¿Cómo se determinaba la hora cero, digamos? La hora cero era el punto en el que en el equinoccio, o sea, en el solsticio de verano, tú plantabas un palo en el suelo y no proyectabas sombra. En ese momento tienes tu hora cero. En ese punto del mundo, claro. En ese punto del mundo. En el momento en el que pasaba un día completo, habías llegado al mismo punto, ya sabías que habían pasado 24 horas. ¿Por qué 24? Ya te digo, por convenio. Al final es una forma de subdividir, simplemente porque somos capaces de contarlo con una sola mano, utilizando la forma más natural. La forma más natural que ha tenido la humanidad de sacarlo. El por qué puede que lleva más debate, pero da lo mismo. Es la más natural porque es de las más antiguas que ha tenido. Las docenas. Y muy sencillo hacer así y ya está. O sea, que no te hace falta más. Yo me acabo de enterar que puedo contar 24 con una mano. Puedes contar mucho más, incluso. Hoy en día hay técnicas que puedes contar cientos de números con una mano, ¿eh? Claro. Si utilizas un sistema en base 12, puedes contar hasta 12, 24 con una mano. Pero si tú utilizas el sistema binario, podrías contar muchísimo más. O sea, al final, dependiendo de la base... Y tienes los simbolitos, hay vídeos de internet que te enseñan rápido a cómo hacerlo y tú te aprendes aunque no sepas hacer las cuentas, te aprendes los movimientos y dices, mira, esto es tal y esto es tal. Exacto. Y vacilas a quien quieras. Pero cientos. Pero has preguntado que qué era el tiempo, ¿no? Esa ha sido la pregunta. Todo esto de que hemos hablado es parte de... Yo creo, y ahora ya en serio, creo que el tiempo es una percepción nuestra. Yo creo que el tiempo no existe en realidad, es una percepción nuestra. Que necesitamos acotar cómo pasan las cosas de alguna forma. Pero yo creo que no existe en realidad. Porque esto lo he estado viendo, o he visto vídeos que lo explican, y es que depende de dónde estés, de la gravedad sobre todo, el tiempo pasa más rápido o más lento. O el tiempo ahora mismo no está pasando igual de rápido para mí que lo está pasando para ti, Héctor, en tu casa. Depende de la altura. Depende de la altura. Creo que no existe. Y es una gilipollez que nos hemos inventado, una más de todas las que nos inventamos. Es una forma de explicar algo que es muy natural del hombre y es lo que nos sucede.
envejecemos y nos estropeamos, y la mayoría de cosas que nos rodean también, aunque tengan un proceso más lento, se oxidan o se deterioran. Entonces es una forma de explicar lo que nos sucede a lo mejor. Pero algunos experimentos determinan que el tiempo, si está ahí, puede afectar, y otros te dicen que no, que no afecta a ciertas cosas de la naturaleza y no es relevante. Entonces, esto cuesta mucho de entender a la mayoría de gente por eso, porque es algo que para nosotros, para explicar nuestro día a día, es súper útil. Es un concepto a lo mejor únicamente humano. Es posible. Pero nos es tan útil que quitarlo de la ecuación nos vuelve un poco majaretas. Sí, porque antes hablarían de ¿cuánto tiempo ha pasado? No, pues han pasado 4 soles y 3 lunas desde que, claro, dices... Pues, pero están hablando de un paso del tiempo. Es una forma de medir paso del tiempo. Lo que dices es que el tiempo no existe. Pero esa evolución... Ya, hombre, El tiempo no tiene por qué existir. Existir existe, pero... ¿Por qué? ¿Por qué se llama tiempo? Podría haberse llamado de otra forma. No, pero el tiempo a lo mejor no pasa tiempo. ¿Cómo que no? Todo, porque hay teorías y hay experimentos que lo que te dicen es que pasado, presente y futuro todo es lo mismo a la vez. Hay ciertos elementos de la naturaleza a los que el tiempo se la suda. O sea, no interactúa con ellos. Claro, que eso a lo mejor lo puede explicar mejor. Yo, antes de que lo explique el experto, estoy intentando explicarlo con las palabras del mono tonto. Y si con las palabras del mono tonto alguien lo entiende, luego estas otras que diga José pues las entenderá mejor, pero hay que explicarlo para el tonto siempre. Y yo soy el más tonto, siempre. No, a ver, creo que lo que has dicho tiene bastante sentido. De hecho, a día de hoy, si algo tenemos claro, es que no entendemos qué es el tiempo. Sabemos que existe. Es decir, ahí discrepo con Pascu, porque sabemos que existe. Es decir, si yo ahora mismo quedo contigo dentro de 5 minutos, estoy midiendo el tiempo para llegar, aunque luego llegue media hora tarde, como pasa siempre. Pero el tiempo existe. Es algo que podemos percibir, que podemos sentir. Y además para nosotros incluso también es algo bastante relativo. Puede ser que estemos en una situación en la que estemos muy a gusto y el tiempo pase rápido para nosotros, a nivel percepción, o que de repente estés en el gimnasio, te toque hacer la plancha y 30 segundos sean una eternidad, ¿no? Pero lo que sí que hay un consenso bastante extenso a nivel científico es que el tiempo tiene como dos enfoques. Una parte es la parte física del tiempo y otra parte es la parte percepción humana. La parte percepción humana es un misterio. Es el caos. Es el caos. Totalmente. Todo lo que tenga que ver con lo que está aquí dentro es un misterio y no sabemos muy bien cómo funciona. En cambio, la parte física sí que tenemos varios modelos. Eso es lo más divertido que tenemos los monos, ¿eh? Lo más divertido es que no hay manera de saber lo que hay dentro. La verdad es que sí. Conocemos completamente la superficie de Marte, por ejemplo, pero sin embargo no entendemos bien lo que tenemos aquí. Nada, ni idea. No sabemos cómo se ha enchufado siquiera. Totalmente. Y bueno, en cuanto a lo que comentaba de la parte física, hay un consenso bastante sólido en cuanto a cómo se comporta el tiempo a nivel físico. Ya Einstein con su teoría de la relatividad nos dejó una pista bastante buena. Cómo se relaciona ese tiempo con el entorno. Cambió la percepción totalmente de lo que teníamos desde Newton. O sea, totalmente. Se asentó de ser una pieza como el espacio, y al mismo nivel que el espacio, ¿no? Era una dimensión más que... Totalmente. Luego te dice, no, pero esta es relativa. Y solo fluye en una dirección, por lo tanto es súper diferente al espacio, no tiene nada que ver cómo funciona. Sí. Y te vuelves loco y ya entras en la cuántica y dices, venga ya. ¿Qué estás haciendo? En la cuántica se vuelve todo mucho más divertido. Claro, la cuántica totalmente. Es un puto jaleo que flipas. Sí, totalmente. Lo que sí que nos dimos cuenta es que efectivamente, por la percepción que tiene el ser humano frente al tiempo, parece que solo fluye en una dirección, por tanto discrepa en cuanto a las otras magnitudes que solemos trabajar, espaciales, ¿vale? Las otras 3 dimensiones espaciales que conocemos. Sí que sabemos que está totalmente entrelazado, tanto espacio como tiempo, es decir, cuando se habla del tiempo y del espacio no se puede hablar como magnitudes totalmente desacopladas, es decir, cualquier efecto que tú tengas sobre
cualquiera de las magnitudes va a afectar a las otras, ¿vale? De hecho, digamos que lo que une ambas magnitudes sería la velocidad, ¿vale? Y en cuanto a la velocidad, entraría la parte de la gravedad. Einstein decía que todo está, digamos, como en una superficie, estilo como una sábana, ¿vale? Ese tejido sería el tejido espacio-tiempo. En el momento en el que entra la gravedad, todos los objetos se mueven. No hay ningún objeto en el universo que se mantenga estático. Y eso es lo que hace que debido a que la velocidad de la luz es una velocidad finita y es una velocidad que jamás se puede alcanzar, todo tiene que ir relativo a ello. Por tanto, eso dice ella hasta ahora. Eso dice ella. Que no se puede alcanzar. Dame tiempo. Hay métodos, ¿no? Hay métodos. No, que se sepa no. Pero ahora hablan de alienígenas y si van a ser reales es que se puede alcanzar. Sí, lo que pasa es que, fíjate, o se puede alcanzar, no hay más. Fíjate, los que trabajamos con tema de propulsión, digamos, cohetes, satélites, cualquier cosa así, para nosotros sería el santo grial el descubrir una forma de poder movernos sin utilizar un sistema de propulsión clásico, ¿no? Porque consume una cantidad de energía brutal y no se puede acelerar. Ella es infinito. No, claro, la velocidad de la luz. El acercarte ya requiere una energía infinita. Exacto, porque una de las cosas que tiene que tener en cuenta la gente es que aunque el cálculo de aceleración es muy sencillo, el que nos dejó Newton, que era fuerza es igual a masa por aceleración, tú tienes una masa, requieres una aceleración para llegar o sea, requieres una fuerza para llegar a esa aceleración. El problema es que cuando te acercas a velocidades próximas a la luz, eso no funciona. Hay que tener en cuenta otros fenómenos que digamos su magnitud a velocidades bajas apenas tienen implicación, pero cuando te acercas a velocidades muy altas, digamos que la energía que tienes que aportar para conseguir esa aceleración es una burrada. Y ahí es cuando el tiempo, que es el tema de hoy, es más loco se vuelve. Se vuelve loquísimo. Ocurre, por ejemplo, el fenómeno la paradoja de los gemelos, que comentaba también Einstein. Tú dejas un gemelo en la Tierra, otro lo mandas con una nave espacial próxima a la velocidad de la luz. Cuando vuelve a la Tierra, resulta que el tiempo que ha pasado para el hermano de la Tierra es el tiempo que percibimos todos aquí en la Tierra, pero sin embargo el tiempo a un ritmo normal, a un ritmo de 1 segundo por cada segundo. Claro. En cambio, el ritmo del tiempo para la persona que iba en la nave ha pasado totalmente distinto. Para él no, él estaba allí y él lo ha percibido también como 1 segundo por cada segundo que pasaba. Pero sin embargo, iba a una velocidad absurda. Exacto. En relativo, lo que ocurre es que como no puedes llegar a la velocidad de la luz siempre es... digamos que la velocidad de la luz siempre es absoluta y tu movimiento siempre va a ser relativo a esa velocidad de la luz. De tal manera que si tú vas en la nave espacial y enciendes un láser o una linterna, la velocidad de la luz de esa linterna siempre va a ser 300.000 kilómetros por segundo. El problema es cómo hacemos para que yo, que me estoy moviendo casi a la velocidad de la luz, relativamente esté a esos 300.000 kilómetros por segundo respecto a la luz que estoy encendiendo. De esa manera, la única forma es dilatando el tiempo, haciendo que el tiempo sea mucho más largo. Por tanto, motor de esa persona... Star Trek. Buah, eso sería el santo grial. Eso sería ya un motor de curvatura que se está estudiando también, ¿no? Se está estudiando. No sé si has leído algo de todo ello, sí. O sea, por curiosidad, pero sí se está estudiando. Sí, como algo posible. Se planteó por primera vez por el científico Alcubierre, que es un científico mexicano, exacto. Lo he visto hace poco. Totalmente. Y su planteamiento es muy sencillo. Tú imagínate que estás tumbado encima de una alfombra. Y estiras de la alfombra. Y estiras de la alfombra y ya está. No hay más. Claro, el tema es... Hay muchas limitaciones. Es súper sencillo, claro. El problema es... Eso es para aplicarlo. Claro, ¿de dónde sacas primero la energía necesaria? Por los cálculos que se han hecho, serían energías absurdas. Totalmente absurdas. Y luego, por otro lado, aunque consigas esa energía, ¿cómo aplicas esa energía para conseguir ese pliegue? Es decir, no hay un mecanismo
no conocemos ningún mecanismo físico, por ejemplo, para, digamos, relacionar la gravedad con una energía eléctrica, por ejemplo, o una energía térmica. Y luego, por otro lado, necesitas también de otra energía que no conocemos, que sería una gravedad negativa. Que eso hasta ahora no se ha visto en ningún sitio. Ojo, sería no he una escuchado- energía... Pero no se niega la concepto, posibilidad de que gravedad exista. negativa. Eso es bueno, ¿eh? Pero se Es- contempla que existe, ¿no? La cosa está que podría ser que exista. Claro, según teorías. Matemáticamente parece que sí que cumple. Sí, aunque que no hemos encontrado nada. Sí, pero normalmente es que el problema con ese tipo de modelos es que lo que se consigue, digamos, es un modelo cuyo resultado no dé un absurdo. Es decir, que el resultado de todo no te dé un infinito o no te dé un número raro. En cuanto todo encaja, parece que es viable. De ahí a que sea realista, Claro, a lo mejor encaja, pero nos hemos inventado el numerito. Que la fórmula da, Claro. pero es como cuando También decían hacían hace en clase 300 años que matemáticas. era imposible que voláramos y mira, ahora volamos. Sí, exacto. Que ahora claro. mismo no seamos capaces no quiere decir que en un futuro se pueda hacer. Yo siempre llego a la misma conclusión. Nos hace falta la esfera de Dyson ya. Una esfera de Dyson alrededor del Sol, energía infinita y ala. Motor de... Para poder construir la esfera de Dyson necesitamos tener esa energía. Bueno, ¿Queréis dejar de poner pegas? y hasta que no pete el Ya. sol, porque en cuanto pete a toda por culo la esfera. Le quedan años, le quedan años. Bueno, pero llegará. También te digo que para construir esa esfera de Dyson necesitaríamos los materiales para construirla. Y piensa, el Sol es bastante grande, en la Tierra no hay bastante. Necesitaríamos empezar En a la Tierra- colonizar otros Pero planetas. En el sistema solar, me parece a mí. Planetas minerales hay muchos sin vida. Lo que más tenemos a la vista al menos son planetas sin vida. No hay miedo a destruir y coger todos los minerales que hayan, creo yo. No habría ningún problema. Lo que vemos de momento es que no hay vida. Por ahora, seguro que si llegamos a hacerlo aparecerá algún grupo de ofendiditos quejándose y diciendo que los planetas tienen derecho a existir, ¿eh? Esto... De hecho, a día de hoy ya hay organizaciones ecologistas para el tema Para de, por ejemplo, protegerla. Marte. Marte es un yermo totalmente, no tiene ningún tipo de interés para la vida, porque al final ni siquiera los organismos extremófilos pueden durar allí mucho tiempo. Pero sin embargo, se plantea, por ejemplo, el bombardear atómicamente los polos de Marte para intentar terraformarlo. Y te dicen que no. No es una idea muy viable tampoco, se ha estudiado que no, pero en el caso en el que se fuese a hacer, ya hay gente protestando de ecología en Marte. Claro, no sea que destruyamos toda esa flora tan rica y variada que tiene Marte. Exacto. Esa agua. Y no hablemos de la fauna. Claro. Todo un ecosistema súper rico que no los podemos cargar. Ya vimos, porque todos hemos visto películas y hemos visto que hay fauna y hay vida y no podemos eso. José, ¿qué ha ¿qué hecho opinas parte, tú no? de todo esto? José, A ver, pero películas de Marte hemos visto muchas. Opino, pues como dice José, pero sin tener tanto conocimiento como él, o sea, ni de coña. Por sí, ejemplo, no, lo que dice él, lo que dice el experto, No, pero pero- vamos a ver, mojaros, cabrones. Pero si a todo eso lo que digo yo pero me lo si no invento, dejas hablar. A eso vengo. Todo lo que digo yo me lo invento, no me hagas mucho caso. Y no lo Pues podemos inventiva. desmentir, es el problema. No, pero justo esta semana me ha salido un reel por Instagram que justo hablan más o menos de eso. Por ejemplo, decía, ¿qué pesa este vaso con agua? ¿Qué decís que pesa? Pues no lo sé. Eso pesará 400 gramos. Agua, 632. ¿Vale? O sea, lo que todo el mundo diría. Pues no, depende. Depende del tiempo que lo estés sosteniendo. Si tú lo sostienes 2 minutos, el vaso no te pesa. Si lo sostienes 1 hora, ya empieza a pesarte. Pero si lo sostienes 24 horas, al final el brazo se te duerme, se te cae. Entonces, pesa Pero mucho quieres más. decir que ninguna respuesta era incorrecta. Porque según Claro, lo mires. una es incorrecta, claro. O sea, todo es correcto. Porque eso, Claro, eso tienes también razón. depende Sí. de lo que decía antes José. Una cosa es el tiempo y otra cosa pesa es lo la mismo. percepción humana del tiempo. Y es muy amplio. pesa lo mismo lo que sostengas 1 minuto que 1 hora que 24 horas. Lo que Pero si se cansa el brazo, son es cosas relativo. distintas. El vaso va a pesar No, siempre lo Claro, mismo. claro, No, pero porque es que sí. para ti ¿Eh? pesa distinto, ¿no? Después de 1 hora vas a decir, joder, cómo pesa este vaso. Pero es que no es que pese el vaso, es que tu brazo no puede. Son Pero lo cosas vas a distintas. decir. El vaso va a pesar lo Lo vas mismo. a decir. No, pero Pero es percepción del hombre, es todo Exacto. mente humana. Es Nada, al una final, locura que tenemos dentro que sale claro. a borbotones. No hay que olvidar que la ciencia no deja de ser la percepción humana
para intentar explicar algo que estamos Lo que vemos, lo que nos viendo, rodea. un fenómeno que estamos viendo. Que él es precisamente... estaba seguro de una cosa en esta vida y era de la infinidad de la estupidez humana, ¿eh? O sea, es de lo único. Sí, exacto. No, pero imaginaros la situación. Tú estás aguantando el vaso y cuando pasa el tiempo te va costando más. Tu conclusión podría ser que el vaso a lo largo del tiempo Pesa más. aumenta de peso. Sí. Y sería totalmente plausible, lo que pasa es que sería muy difícil de defender a nivel del papel. Es decir, tú no podrías... Sería muy complicado que tú demostrases eso. A nivel filosófico, totalmente acertada. Totalmente. Por eso hay que distinguir mucho lo que es la parte, digamos, percepción humana de lo que es la parte lógica y física, que es donde se intenta quitar ese sesgo de la parte humana. Es bastante difícil porque el que lo hace es un humano, pero se intenta precisamente eliminar ese sesgo. Yo dejo mi vida por eso. Soy de filosofía, a mí me gusta mucho. Totalmente. En esta casa se siguen las leyes de la termodinámica. Yo soy muy de filosofía y a mí me gusta mucho cómo define la filosofía el tiempo. Tiene dos formas. Y me encantan ya los nombres porque nos lo han puesto fácil a todos para que cualquiera recuerde para siempre los nombres de estas dos teorías. No van a ser difíciles. Teoría A y teoría B. Se acabó. Vale. Ya ¿Vale? está, no hay más. Teoría. La teoría. No, ahora os digo las teorías, pero los nombres son fáciles de recordar. Teoría A y teoría B, no se complicaron. La teoría del... No, teoría A y teoría B. La teoría A dice que el tiempo existe, el presente, el pasado existió y el futuro todavía no existe. Esto es lo que nos dice la lógica. O sea, la teoría A es la lógica humana. Existe el presente, el pasado existió y el futuro existirá, pero todavía no. Por eso, cuando vas con esas, la ciencia ficción que te dice, se puede viajar al pasado, pero no al futuro porque todavía no existe. Y con una definición más actual, lo que sabemos es posible viajar al futuro, pero no al pasado. ¿Cómo puedo viajar al futuro? Corriendo muy rápido. Tú corres muy rápido y viajas al futuro. Al pasado, de momento todos los experimentos te dicen que el tiempo no va para atrás, así que según la teoría A, ahí ya falla algo. Y según la teoría B, que es la otra, que es la que a mí me gusta, dice que todo existe a la vez. O sea, el tiempo es una ilusión, que es más parecido a lo que decía Pascu. El tiempo no existe, es una ilusión humana. El tiempo desde la forma de ver, desde la filosofía. Otra cosa es ya ciencia, que el tiempo como lo concibe el humano no existe, desde el punto filosófico, que creo que es lo que se refería antes Pascu. Tirando más a un punto filosófico. En ciencia es más difícil decir que no existe. O sea, Pascu ya defendía pero no es el mismo concepto, son conceptos muy teoría B. diferentes. Sí. O sea, defendía ya la teoría B. Bueno, yo la conocía por saber otro nombre que más estaba la teoría B. Claro, pero en filosofía se conocen así y a mí me fascina que se llamen teoría B. José, yo tengo una pregunta para ti, que vi el otro día, a ver si me la puedes confirmar o no. Si yo tuviera un aparato ahora con el que poder teletransportarme a un planeta que está a 64 millones de años y tener un telescopio lo suficientemente potente como para ver la Tierra, según ese vídeo que yo vi, decía que yo vería los dinosaurios en la Tierra. Sí. Sí, exacto. ¿Correcto? Totalmente. Claro, la velocidad de la luz es la que es. Tú lo que verías es la luz emitida por la Tierra hace 60 millones de años. Exacto, verías los dinosaurios. Podrías viajar en el tiempo con la vista. Pero, de hecho, no hace falta que te vayas a Es otro que tú ahora planeta mismo ni cuando nada. ves las estrellas no ves cómo Exacto. son ahora. Ves cómo Exacto. fueron. Sí, pero no, Hay muchas estrellas. pero no me interesa porque yo quiero ver la Tierra. Ya. Pero tú no sabes lo que está pasando. Que es curioso que cuando tú miras una estrella de esas, no ves lo que está pasando ahora. Puede haber alguien haciéndote ¡eh! Tú no te enterarás hasta dentro de 4 millones de años, a lo mejor, según la distancia del planeta. En ese momento lo vería a alguien haciendo así ahí a otro, pero No, pero ¿se puede viajar en el tiempo? ¿Al pasado? se puede No ver. puedes, Se puede pero observar, claro, se se puede podría ver, observar, se claro. podría observar. Ahí yo le veo un pequeño problemita y es el teletransporte. A ver, Yo Bueno, espera, yo te he dicho, imagínate que tengo un aparato que me permite hacerlo. Claro, No claro. quisiera que El fuera problema es que la física vuelve a ponernos el pie en el cuello y nos vuelve a decir, vale, te puedes teletransportar, pero no puedes ir más rápido que la luz. Podemos decirlo claro, la ciencia es un aguafiestas. Totalmente. Sí. Es el aguafiestas de la humanidad, ¿verdad? Sin duda. Sin duda. Lo que pasa es que lo que suele pasar con la ciencia es que va mucho más allá de lo que nosotros somos capaces de imaginar. Lo que nosotros percibimos como divertido, la física lo entiende de otra manera. Entonces nosotros, digamos que
nos quedamos con cosas... No, pero me refiero en el sentido de... Nosotros nos imaginamos, por ejemplo, el viaje en el tiempo. El viaje en el tiempo tiene que ser divertido, pero al final viajar al pasado, yo qué sé. Yo lo veo tiene... al final es un poco, no sé. Hay cosas más divertidas que sí que ofrece la ciencia y que están demostradas. A mí me gustaría que inventase en una máquina que pudiésemos observar claramente el pasado. Eso me fliparía. Pero el viajar da mucho miedo. Por todas las posibles... Da igual la teoría. Ahora, si queréis, hablamos un poco de las diferentes teorías que hay en viajar en el tiempo, que ya son también muy complicadas y divertidas. Pero una máquina que nos permitiese observar el pasado, lo que nos permitiría aprender a la humanidad, fascinante, ¿no? O sea, el constatar hechos en vez de solo teorizar y basarnos en escritos, que es la visión del que lo escribió, manipulada. La historia la escriben los vencedores. De la vida. No, y ya no solo vencedores o vencidos, sino que... Totalmente. Si yo escribo una historia que me cuentas tú, que te contó tu abuelo, que le contó el padre de tu abuelo, la que tú me cuentes estoy seguro que no es la misma historia. Sí. O sea, el que lea la historia que yo he escrito, no podemos decir que si era una historia basada en hechos reales, ¿hasta qué punto eso sigue siendo basado en hechos reales? Porque si ya un rumor de pueblo, ¿sabéis cómo corre esto la pólvora? Totalmente. Y a la mínima, tu vecina se ha quedado embarazada. Y dices, ¿qué? Si es un vecino, no puede, es un hijo. Y los rumores. No, pero fijaros que todo esto, imagínate que pudiésemos mirar al pasado. ¿Realmente nos aportaría más de lo que nos aporta, por ejemplo, el tener una rama como es la arqueología, la historia, gente, paleontólogos? Te voy a dar una... uno solo, en el que creo que superaría todo lo demás. Y yo no soy creyente, pero creo que constatar toda la historia de Jesucristo podría asentar o destruir a la humanidad enormemente. Al cristianismo, por lo menos. Y a los demás. Yo creo que no. Si cae una de las grandes, caemos todos. Yo creo que no. Realmente todo lo que tenga que ver con la fe es algo demasiado potente como para que tú desmientas la historia y se venga todo abajo. Por ejemplo, imagínate que tú viajas, ves el pasado y lo que descubres es que Jesucristo en realidad era un ser de otra dimensión. Y tenía un mensaje de paz y la forma de entender el humano ha sido lo de Dios y la religión, pero ahora queda mucho más claro ese mensaje, aunque habrá menos gente que lo siga porque deja de ser divino, pero queda constatado muchas otras cosas. Está abierto y ha cerrado un episodio tremendo en la humanidad. A la gente le daría igual. Dirían que es mentira, que lo han manipulado, que es spam. No, yo creo que al final el enfoque que le puedes dar siempre puede ser divino. Es decir, si es un ser de otra dimensión, es un ser divino. Que lo ha mandado Dios. Eso ya queda en la fe, en que cada uno lo que quiera creer o no. Claro, claro. Para la ciencia y para la historia. Pero es que realmente para la ciencia no tiene mucho valor ese caso no. El caso de Jesucristo o en general las religiones. Pero a la ciencia le interesaría saber si viene de otra dimensión, porque ya os estaría asegurando de que se puede viajar entre dimensiones. No solo de que existen otras dimensiones, de que esas dimensiones tienen vida inteligente y que se puede viajar entre dimensiones. Todo lo que os acababa de constatar, ese vistazo al pasado, es asombroso ya, porque iríais mucho más asentados en ciertas investigaciones. También es verdad que cierra la imaginación. Sí, yo creo que realmente por los niveles de madurez científica que requeriría el poder echar un vistazo al pasado, creo que ya seríamos nosotros seres más divinos que el ser que pudiésemos ver en el pasado. Creo que ya hay máquinas para eso, ¿eh? Se llaman cámaras. ¿no? No, pero ya un vídeo y lo veo dentro de 10 minutos y estoy viendo el pasado, ¿eh? Pasando de lo divino, constatar algo que hemos hablado en este canal, por ejemplo, es cuando se levanta la primera civilización. Ha marcado como hace unos años, pero ahora se están descubriendo unas ruinas que dicen que mucho antes. Y otras que te dicen que podría ser incluso muchísimo más. Se hablan algunos de 100.000 años, que es una salvajada comparado con los 6.000. O sea, de 6.000 a 100.000 es salvaje. Constatar eso...
Es muy interesante. Yo también lo opino que sería súper interesante conocer los fundamentos de la historia humana. Sería súper interesante. Nos daría muchísima información de cómo se han desarrollado las civilizaciones. Si, por ejemplo, ha habido en un pasado una civilización avanzada que se autodestruyó, que hay muchas teorías que hablan de ese tipo de fenómenos, de que hay una civilización, lo que se llama el gran filtro, ¿no? Tienes una civilización avanzada, se autodestruye y vuelve a salir otra civilización, y así hasta que alguna consiga avanzar lo suficiente. Y no hay que irse muy atrás. Con mirar la Edad Oscura, que es antes de la Edad Clásica de los griegos, son 800 años que no sabemos ahí. Absolutamente nada. Hay una historia de unas civilizaciones que conocemos, de repente 800 años de oscuridad total, que no sabemos nada, y de repente aparecen los griegos. Y hay un vacío de 800 años. Muy gordo. 800 años. Los griegos. Spawneando. A mí una herramienta que me permitiese observar sería... Pero nos estamos alejando mucho de lo del tiempo, quizás. Nos estamos yendo... El tiempo relativo. Hay tiempo de sobra, da tiempo a comer. ¿Vosotros creéis que se podrá viajar en el tiempo? Da tiempo a comer, es buenísimo. Vamos al experto. ¿Tú crees que en un futuro plausible, 100 años, descubriremos una forma de viajar en el tiempo? De hecho, ya la conocemos. Podemos viajar en el tiempo. De hecho, estamos viajando en el tiempo constantemente hacia el futuro a razón de 1 segundo por segundo. Si te vale. Si corres más, irás más rápido hacia el futuro. ¿Corres más? De hecho, claro. Te dice la verdad y no te gusta. De hecho, como dice Héctor, podemos viajar más rápido y nuestra percepción del tiempo será menor. Claro. Y habremos viajado en el tiempo hacia el futuro. Tengo una forma aún más rápida. Haces una siesta. No, pero ahí no viajas. Ahí no viajas. No viajas. Viajas al mismo ritmo que todos. Depende de las horas de siesta que te eches. Percepción, que no te enteras porque estás inconsciente un tiempo. Pero viajas al mismo tiempo que todos, o sea que no has ido al futuro, has ido en el presente todo el rato. Sí. Pero si tú corres muy rápido, sí estás viajando hacia el futuro. Exacto. Más rápido que los demás al menos. O sea, todos viajamos hacia el futuro, tú simplemente estás llegando antes. Por definición... El que va en tren llega antes que tú. No, estás llegando más rápido al espacio, pero en tiempo es el mismo realmente. No. ¿Cómo que no? El tiempo va más rápido. El tiempo cambia. O sea, y si te subes en un rascacielos, te subes a la última planta, se han comprobado que en relojes súper precisos hay diferencias de tiempo de la última planta a la planta baja. Eso sí que lo había escuchado. La gravedad afecta y la velocidad afecta. O sea, es un al final es el ejemplo que te decía antes. Si la velocidad de la luz siempre es absoluta, es decir, son 300.000 kilómetros por segundo, si yo voy en una nave espacial prácticamente a la velocidad de la luz y enciendo una linterna, la lógica me diría que si la linterna, emite fotones, los fotones se quedarían parados porque vamos a la misma velocidad, la nave y la luz. Pero, sin embargo, no es así. La luz seguirá yendo a 300.000 kilómetros por segundo. Lo que ocurrirá es que, como el espacio y el tiempo están relacionados, para mí el tiempo irá muchísimo más lento. De tal manera que recorreré una distancia más grande con un tiempo más dilatado. Mi velocidad será, para un observador externo, será una velocidad altísima, pero, en cambio, el tiempo que pasa para mí será muchísimo menor respecto a un observador que esté estático, digamos, desde la Tierra. Sí, como cuando vas en el coche y tú el coche parece que no vas tan rápido como en realidad vas y alguien te ve y pasas disparado, pero tú en el coche en cambio parece que las cosas van más despacio. Sí, algo así. De hecho, es una percepción, pero sí, es una forma de verlo. De hecho, como lo podemos medir porque no hay nada que vaya tan rápido, entonces es lo que hay. De hecho, hay fenómenos muy curiosos que se están estudiando, que, por ejemplo, si nos acercásemos a un agujero negro, donde la gravedad es muy grande, y por tanto el tiempo también está dilatado, digamos, lo que ocurriría es que cuando nos acercamos con una nave a muy alta velocidad, parecería que vamos súper lentos. Desde la Tierra lo que veríamos es que la nave esa prácticamente está parada y avanza unos centímetros cada 100.000 años.
y realmente para la persona que estuviera dentro de esa nave espacial estaría pasando todo en milisegundos, pues la atracción gravitatoria es tan alta que caería directamente en el agujero negro. Lo que pasa es que todo depende del observador, por eso se conoce como teoría de la relatividad. Al final se relativiza la posición del individuo o del objeto y se dan unas condiciones que se conocen como condiciones de localidad, ¿vale? Que son con las que puedes definir más o menos el fenómeno, cómo tiene lugar, si ese tiempo va a ser más dilatado, más contraído, pero eso te la da la gravedad, la velocidad a la que vas, si estás si estás más alejado de un planeta, menos. Son conceptos bastante curiosos. Ahora, a día de hoy, parece que más o menos tenemos una buena percepción. Hubo un momento en la historia en la que cuando preguntaban de la teoría de relatividad solo habían 2 personas en el mundo que la entendían, porque iba muy en contra de la lógica, iba muy en contra de lo que decía el señor Newton, y estuvo su teoría durante siglos. Y ahora, pues bueno, parece que un poco... Es que todo ya esto no solo... cambia muy rápido, José. Si Claro. en Regreso al Futuro 1 hay una teoría y en Regreso al Futuro 2 es otra teoría, la de viajar en el tiempo. O sea, en 2 o 3 años la percepción de cómo podría ser el viaje en el tiempo había cambiado y en las películas lo reflejan. En la primera película, si viajas al pasado y cambias algo, cambias el presente. Por eso él... Si no hacía que sus padres se juntasen, él desaparecía, porque no nacería. Pero en la segunda película, cuando viajas al pasado, es otra línea temporal diferente. Y lo que creas es otro presente paralelo. O sea, habían cambiado y habían conceptos nuevos. O sea, en muy poquito tiempo, de la primera a la segunda. No hace falta ni siquiera... Imaginaros lo que es desde Newton hasta Einstein, claro. Claro, no. Fue un shock social bastante grande, de tener todo, porque al final una de las cosas que te daba Newton era que todo seguía un plan divino. Es decir, todo seguía unas normas. Si tú era uno de los mayores estudiosos de la Biblia, ¿no? De la época. De hecho él era muy creyente. Y todo lo plasmó como que esas teorías eran la forma en la que Dios nos ayudaba a entender el universo. Luego, cuando ya entró la relatividad, todo se volvió un poco patas arriba, con tema de, pues eso, lo que decía, condiciones de localidad, el tiempo pasa distinto en regiones distintas, y ya cuando llegó la física cuántica, ya pues... Y eso Einstein no creía en ella, ¿no? Ella decía eso de que Dios no juega a los dados con el universo. Pero acabó pasándola, Acabó, sí. Pero es que tuvo mucho tiempo que negó de ella. Pero porque rompía lo suyo, es normal. Claro. Él no lo había estudiado a fondo, pero cuando se puso a estudiar lo dijo, pues voy a tener que... Tampoco lo rompía. No, de hecho es más. El creador de esa teoría fue el propio Einstein. Einstein y Schrödinger, que fueron 2 detractores totales de la teoría cuántica, fueron los creadores. Es que la confirmaron. Porque había momentos, había parte de sus teorías que eran totalmente inconsistentes si no entraba la cuántica. Entonces, en el momento en el que ya empezabas a estudiar fenómenos a más bajo nivel, no te quedaba otra que entrar ahí. Y luego viene el problema más gordo de todo, que es intentar reconciliar las 2 teorías, la cuántica y la relatividad. A día de hoy son totalmente incompatibles. Lo cual, con esto del tiempo, hablando del tiempo que estamos, hay un fenómeno muy curioso, y es que una de las cosas más difíciles de compatibilizar de esas 2 teorías es el tiempo y la gravedad. Y sobre todo en aquellos puntos donde el tiempo y la gravedad se distorsionan, que serían agujeros negros. Digamos que todo funciona de lujo hasta que llegas a un agujero negro. Ahí se nos joden las matemáticas, se nos jode todo. Y es totalmente imposible a día de hoy el unificar, digamos, esas 2 teorías y entender, por ejemplo, la gravedad como fenómeno cuántico o el resto de fenómenos como fenómenos relativistas. Ya sabemos que el electromagnetismo, la fuerza nuclear y todo eso se comporta como a nivel cuántico, tal y como predice el modelo. Pero la gravedad es que va por libre. Y a día de hoy somos bastante negados a intentar esa unificación sin que nos salgan valores absurdos.
Creo que ha salido una teoría reciente de una chica que niega la gravedad y lo explica de otra forma y se le está haciendo... Lo pagué. Ni yo soy entendido en todo esto. ¿Cómo que niega la gravedad? Sí, que la chica explica todos los efectos de la gravedad de otra forma. ¿Cómo? O sea, yo no soy... Ella es la física, no yo. Esto es la física es Monos, ella. Pascu, monos. Y habla español. No recuerdo de dónde es la chica. Punto importante, la podemos entender cuando habla. Pero Lo podemos digo comprender lo que dice. Bueno, entender, pero comprender su Bueno, concepto. cuando lo encuentres, pon el vídeo como comentario y ya está. José, tú has... Y el que quiera que lo busque. ¿Teoría? Aquí no hemos venido a informar a nadie. Ese Yo no de- vengo a informar a nadie. Aquí venimos a hablar de cosas que hacen los monos, pero a través de monos. O sea que lo justito. El que quiera buscar el vídeo, que lo busque. Pero que hay una teoría y parece ser que sí que hay gente que la está siguiendo a ver hasta dónde eso cuadra, no cuadra con lo demás. ¿Tú has Porque oído ella va como teorías? muy convencida, ¿no? Sí, de hecho hay varias teorías, no solo una que, entre comillas, niega la gravedad. Más que negarla, Explica de otra forma. lo que hace es apartar la gravedad del campo de las fuerzas. Ahora conocemos las fuerzas fundamentales del universo, que sería la fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y el electromagnetismo. Me encanta que ya conocemos, ¿sabes? Como si... Bueno, Con que conoce la ciencia. uno de los monos listos y lo deje por escrito, los demás ya veremos cómo nos apañamos, ¿vale? Exacto, los listos lo entienden. Básicamente, todo el resto de fenómenos universales se podrían explicar con esas tres fuerzas que comentaba y con la gravedad. Hasta ahora se pensaba que la gravedad era una fuerza más. Lo que pasa es que cuando intentas entender cómo funciona una fuerza, es cuando se tuerce todo. Es cuando, como os comentaba, no somos capaces de termina de explicar. cuadrar. No somos capaces de explicar con una misma naturaleza todas las fuerzas. A día de hoy hemos conseguido hacer cuántica la fuerza electromagnética, digamos. La fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte. Incluso hemos conseguido relacionarlas entre ellas. Tenemos la fuerza electrodébil, la fuerza electrofuerte, que serían combinaciones de fuerzas, de campos de fuerzas eléctrico, nuclear y tal, y con una misma naturaleza poder explicarlo todo. De momento eso, fenomenal. El problema es que digamos que nuestro mayor problema es que no somos capaces de entender el vacío. O sea, fijaros lo más absurdo de todo. A día de hoy, tú sales al espacio, vas a una región de espacio que esté muy alejada de planetas, estrellas y todo eso, quitas la radiación que te pueda estar llegando de estrellas, quitas los pocos átomos que puedan estar en ese volumen, quitas todo, y cuando tienes ese espacio vacío sin nada en absoluto, eso no lo entendemos. No somos capaces de entender. Y ahí volvéis a estar en conflicto filósofos y científicos. El filósofo dice que la nada, el vacío, es imposible, porque es nada, no hay nada. Y el científico dice, yo necesito ese vacío para calcular cosas. Y el filósofo dice, si lo calculas, ya no es nada, es algo. Claro, el tema es... La nada es otra cosa. En ciencia, lo que se ha determinado, un poco por consenso, digamos, de la comunidad científica, se entiende que el vacío tiene algo fundamental que no puedes quitar, que son los campos. Sería el campo electromagnético, el campo electrofuerte, o bueno, en el caso de si los separamos por las fuerzas fundamentales, pues la fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte y tal. El tema es que se pensaba que la gravedad también era otra de las fuerzas, otro de los campos que daba como fundamento. De tal manera que tú, en el momento en el que perturbas ese campo, cualquiera de ellos, tienes un fenómeno magnético, un fenómeno gravitatorio, un fenómeno nuclear. Y en el momento en el que tú metes una partícula, realmente lo que estás haciendo no es meter algo sólido. Lo que estás metiendo es una perturbación en ese campo. Esa perturbación, percibida por nosotros, es una partícula. Pues con toda esta historia, todo funcionaba de lujo hasta que entra la gravedad. En cuanto entra la gravedad y el tiempo, es
totalmente se nos desbarajusta todo. Claro. Nos genera un mundo de posibilidades porque a día de hoy no podemos viajar a la velocidad de la luz a nivel físico, pero sí que el espacio, que no es físico, que es nada, sí que podría viajar a esa velocidad. Por tanto, se hace posible el motor de curvatura. Curvatura, que decíamos. Eso nos abre un mundo de posibilidades, pero luego por otro lado nos abre No hemos explicado muy bien en qué un melón tremendo. El motor de curvatura, en vez de mover la nave hacia adelante, mueves el espacio hacia atrás. Sí, poníamos el ejemplo, claro. Antes poníamos el ejemplo de la alfombra. En Futurama lo explican muy bien. Sí. Futurama, el profesor no inventa una nave que es capaz de ir a la velocidad de la luz. La nave siempre está quieta en el mismo punto. Y es el resto del universo el que se mueve. Y entonces lo puedes hacer mover con un motor que ahí funciona. Pero es que eso pasa. Es así como se mueve el espacio. Claro, pero eso es el motor de Creo que tú me lo has contado tú, José, que las galaxias se alejan unas de otras más rápido a la velocidad de la luz. Y no es porque ellas se muevan, sino porque el vacío crece. Sí, y es más rápido que la velocidad de la luz. No todas se alejan a esa velocidad, solo aquellas que ya no podemos ver, que es donde está nuestro horizonte, digamos, universal. Exacto. Nuestro universo observable es todas aquellas galaxias que van a menos de la velocidad de la luz respecto a nosotros. Pero realmente las galaxias no se mueven, lo que hace es crecer el espacio. Mira, José, y es la parte también, otra de las vergüenzas que tiene la física, que es la de no saber explicar eso. Parte, y el tema que elegimos es el infinito. Que es otro tema, que tú puedes aportar. Temas fáciles, vamos con temas fáciles. Sí. Pero temas que para nosotros pueden ser más complejos, pero él no los puede intentar explicar más o menos al nivel de monos. Porque como José entiende el concepto del infinito, porque es un ser superior. Pero sabe más palabras que nosotros. Ojo. No, pero es una persona ideal para debatir el concepto de infinito. Sí. Creo que esos conocimientos de física, y es una continuación de este vídeo del tiempo, porque al final no hablamos del tiempo solo, hablamos mucho más cosas, porque hay muchas cosas relacionadas y una segunda parte, continuando otra vez con José más adelante, cuando ya pueda otra vez, creo que un tema de infinito, si quieres, estaría interesante. Buen tema. Ya veremos, ya lo hablaremos. Es muy buen tema, muy buen tema. Pues yo tengo, antes de finalizar, porque estamos casi a punto de llegar ya a los límites del programa, quiero meterme un poquito en la ciencia ficción, con el tiempo. Quiero toquetear cómo vemos en la ciencia ficción, porque hay teorías diferentes, hay teorías de viajes en el tiempo que ya ni siquiera está implicado el tiempo, el viaje en el tiempo. O sea, es solo viajar a una dimensión paralela, que simplemente es que esa dimensión es igual que la nuestra en el pasado. Al final, un poco eso. Hay muchas teorías ahora diferentes y en películas diferentes tenemos la de los Vengadores, que sería esto, ¿no? Viajar a otras dimensiones. Tenemos lo que vemos en Regreso al Futuro 1, cambias del pasado, cambia el futuro, o sea, la paradoja del abuelo aquí nos explota la cabeza, que es de las más divertidas. Tenemos la de Regreso al Futuro 2, que es muy similar a la de Vengadores, con ciertos cambios. Hay muchas. O lo que hace Doctor Who. Doctor Who es ya lo que hace el viajar, pero no puedes cambiar el pasado porque ocurre ya ha ocurrido. Tú estás ahí, pero tú tendrías que haber estado. Tú ya has estado. No estás interactuando con el pasado. Es que el destino era que tú hubieses estado ahí. Ya estabas en ese momento. Claro, los viajes en el tiempo es quitarte el libre albedrío, un poco. También, si tú estabas predestinado a estar allí, significa que no tenemos libre albedrío. Tú no has decidido viajar. Estabas destinado realmente a viajar. En el pasado ya estabas tú en ese punto. Lo único que no habías nacido de momento, por ejemplo. Pero como el tiempo no existe, a la ciencia ficción. Porque si nos vamos solo a ciencia, nos perdemos mucha parte divertida. Por eso yo quiero dedicar estos últimos minutos a la parte más de la ficción, que creo que a muchos monos también nos gusta. Y hay un montón. Por ejemplo, en Umbrella Academy también tratan el tema de los viajes en el tiempo, en muchas series, muchas películas. Porque a los monos nos gusta, esto da mucho juego y sabemos que nos rompe la cabeza, y cuando todo el que se plantea una película con viajes en el tiempo sabe que nadie la va a entender, sabe que nadie la puede explicar.
porque no hay ciencia que pueda explicarlo. Y Exacto. entonces la libertad es muy grande a veces y se hacen cosas muy chulas. Luego está Tenet, que es increíble. Iba a decir una película y Tenet es brutal, pero después también hay otra. Brutal de lo mala que es. Brutal es de lo mala que es. A mí me Pero eso gustó, ya tío. opiniones, pero lo que es Claro, exacto. cómo viaja en el tiempo, a mí es un concepto que me vuelve loco. Sí. Todo al revés. Y el concepto de el oxígeno tiene que funcionar también al revés, por eso llevan los respiradores, porque tienen que Pero respirar. va gatos, hay gatos que no se cumple eso, Hay parte de la película que se lo saltan y dicen, bueno, aquí Pero no. quiero decir que Bueno, ese hombre va al baño al revés, Sí, porque claro. pasa años haciendo todo al revés sí. para viajar. O sea, Técnicamente este sí, señor claro. se sienta en la taza del váter y de repente... Y absorbe, sí. Así come. Es la otra forma de comer. Es como se come en el viaje en el tiempo. Tú, en vez de comer la comida, ya la vuelves a introducir, luego los nutrientes los dejas. ¿Estamos en de el acuerdo cuerpo. que es la peor forma de viajar en el tiempo posible? La Sí. que Sí, Sí. porque te entra por bajo y sale por delante un perrito caliente, una hamburguesa o... Lo de viajar en el tiempo es lo de menos. Es todo lo demás. Es todo lo demás mal. Mal. ¿Cuál es vuestra teoría que más os gusta? ¿Cuál creéis vosotros que sería la más posible? Yo creo que la más posible, dentro de lo de posibles, entre muchas comillas, Sí. los de las realidades paralelas. Porque es la única que sería más factible, porque no puedes viajar en el tiempo y cambiar algo del pasado, porque ya lo habrías cambiado y ya lo habrías hecho. Eso no tiene sentido, no se puede hacer. Es una paradoja, no se puede hacer. Lo único que es factible es que haya otras realidades, universos infinitos, y que tú viajes a uno de esos universos. Pero ya no estarías viajando en el tiempo, estarías viajando a otro universo diferente. No sé. Marvel. Sí, Otro, que hable otro. No, ya ver, yo es que opino también como lo mismo. Como... O sea, al final... tenemos todos un poquito por ahí. Pero claro, que o sea, José no ha hablado y has dicho lo que opino. José, No, pero- mójate, Josema. Que es verdad, Mójate. que es que yo opino que si tú vuelves atrás, ya estabas destinado a volver atrás. No es que digas, oh, voy a volver atrás porque estoy haciendo algo nuevo. No, si tú lo estás Pero a haciendo... lo mejor es la que tú crees que es más posible. Claro, claro, no existe o sea, el libre albedrío y es el destino lo que Claro, marca todo. y luego si cambia algo, no estás cambiando No puede. tu futuro, sino estás cambiando el futuro de ese punto de temporal. Porque luego Pero es tú que no puede vuelves a cambiar. tu futuro y es tu futuro. Es en el tu mismo en tu futuro, es que futuro. no puede No, cambiar. Si tú no. viajas en el tiempo al pasado y cambias algo, ya lo has cambiado antes. Claro, exacto. Y ya está hecho, o sea, Por no ha tanto, cambiado nada, va a ser lo que iba Claro, a pasar. no va a cambiar en tu línea temporal. Pero ahí está mezclándolo. en una línea temporal que se genera en ese punto, si no se hubiese hecho ese cambio, sí que sería un futuro distinto. Tú realmente estás en el futuro que se ha cambiado. Lo que pasa es que ya es el tuyo y para ti es el mismo. Ya has metido dos teorías ahí juntando. Ya, pero no mi Pero es opinión. tu forma de verlo. Es lo que él cree. es una forma muy típica de verlo, el que si viajas al pasado cambias de línea temporal y se claro. genera una línea temporal paralela en el que tu futuro es un futuro distinto al que tenías antes. De hecho, esa sería la forma de salvar la paradoja del abuelo. De esa manera no tendrías ese problema, aunque Que mates a alguien tu abuelo. explique la paradoja del abuelo, por favor, para todos los monos que no Bueno, lo ya que está hablando, Que si tú matas a tu continúe. abuelo, tú no naces. Algo así, de forma Exacto. resumida, rápida. Básicamente. Entonces, si tú has cambiado de línea temporal, tú no dejas de ser un cuerpo extraño, digamos, en esa línea temporal, pero no estás concatenado a esa línea temporal. De tal manera que si tú matas a tu abuelo, no nacerá el que tú serás en un futuro, pero tú es que vienes de otra línea temporal. Es un poco lo que pasa también ahora en la... Por explicar un en poquito peli más de la Marvel y paradoja. tal. Te traes a otro personaje de otra línea temporal y ya está. Que por explicar un poquito más la paradoja que ha pedido Pascu, lo que hace paradoja es que si tú viajas al pasado y matas a tu abuelo, tú no nacerás. Por lo tanto, no pudiste viajar al pasado y no pudiste matar a tu Exacto. abuelo. Entonces sí que nacerás. Y sí que podrás viajar al pasado, matar a tu abuelo, pero no nacerás. Entonces sí que podrás nacer porque... Esa es la paradoja. Se hace un bucle del que no puedes salir en ningún momento. Le decimos paradoja, pero lo que es un bucle cerrado, sin salida y que estás jodido Exacto. como te metas. Exacto. La única opción para que eso funcione
es que se cambie directamente la línea temporal. De esa manera no hay ningún problema. Tú eres un cuerpo extraño que ha aparecido ahí, como si fueras una piedra, y no sigues esa misma línea temporal. Matas a tu abuelo, tú no naces, pero no nace el que tenía que nacer en esa línea temporal, porque tú eres externo. Yo me voy a quedar, para mí, me quedo con la concepción original en ficción. No creo que sea la primera, no, seguro que no, pero sí es la importante, ¿no? La máquina del tiempo, de H.G. Wells, ¿no? El libro de la máquina del tiempo. Para mí, como se explica ahí, es como me gusta. Te estás diciendo, es el destino totalmente. Tú viajas al pasado, pero no lo vas a poder modificar por mucho que lo intentes. Simplemente eres un visitante. No, es como que no tienes autorización a cambiar nada de lo que haya en el pasado. El pasado ya ha pasado y está cerrado. Esto no me lo tocas. Y me gusta mucho. Él viaja al pasado para intentar resucitar, o sea, para que no muera su novia con la que se va a casar. Y por muchas veces que viaja al pasado y muchas cosas que intente, su novia siempre muere, de una forma o de otra. En vez de atropellarla a un carro, los atracan y le clavan un cuchillo, le cae una caja de no sé qué, un caballo se desboca y acaba arrollándola. No, por muchas veces que viaje, lo que ocurre en el episodio este de Doctor Strange, de animación. Me estaba recordando justo eso. Sí. Exactamente eso es la máquina del tiempo de H.G. Wells. Tú no puedes hacer nada, el pasado ya está. Y si viajas al futuro, no estás cambiando nada. El futuro no está escrito. Es lo único que puedes optar, viajar al futuro. Y además de que es mi historia, si me quedo con una historia, ahora os voy a preguntar también, ¿cuál es vuestra historia de ficción favorita de viajes en el tiempo? Porque hay muchísimas películas, muchísimos libros, cómics, videojuegos, es que hay de todo. Entonces, ¿cuál es la tuya, José? Empiezo por ti. Para mí, la verdad es que hay dos que me gustan bastante. Una es la de Caballo de Troya, de J.J. Benítez, que me parece. Además, habla justo de la parte de religiosa. Con los quarks y con todo lo que mezcla, por Dios, es que claro, a ti ese te pega muchísimo. Yo cuando lo está explicando, dices, yo me lo leo 2 o 3 veces, pero ya una cuarta paso, ¿eh? Si no lo entiendo, sigo leyendo. A mí me pasa un poco eso. Me gustó muchísimo, además la leí con muy pocos años, tendría 10, 12 años. Pues te pasaría lo mismo, ¿no? Eran unos libros que tenía mi madre ahí por casa y dije, guau, esta historia me encanta. Además es eso, mezcla la parte más científica, más dura, digamos, con la parte más religiosa, histórica, y la verdad es que me gustó bastante. Y luego hay otra que me fascina, sobre todo porque me parece una joya audiovisual, que es la de Interstellar, la película de Interstellar. Me parece... Esa es la que decía yo antes, que no me acordaba el nombre, esa es brutal. Y ahí se ve un poco el tema de la relatividad digamos que es lo más exacto de lo que conocemos y aún así al final es una fumada de las gordas. Sí, totalmente. Sí, de hecho, si a esa película... Si a esa película le quitas el Power of Love, que es lo típico de siempre, si le quitas el Power of Love, todo lo demás es realista, es ciencia pura. De hecho, el que hace de científico de la NASA ahí escribiendo en la pizarra y todo eso, es un físico de verdad. Es auténtico. ¿Sabes? Y el que ha estudiado todo esto en concreto. Totalmente. Estuvieron muy bien asesorados por científicos y tal, y la verdad se utiliza el agujero negro, el modelo de agujero negro que hicieron es el más realista posible. Hace poco vi un... porque después de que consiguieron hacer una foto a un agujero negro, que no fue hace mucho, empezaban a reírse de la película porque no se parecía nada, y el mismo tío que había diseñado el agujero negro dijo, sí, esperaos un momento, y puso las 2 imágenes y empezó, pero imaginaos si la vemos desenfocada como la están viendo, tal, y la fue modificando a cómo lo hubiera visto en la nave, y al final acaban siendo exactamente iguales las dos. Sí, era una rotación horizontal, o sea, una rotación vertical del agujero negro y desenfocar, ya está. Y se quedaba igual, eran iguales las imágenes, por tanto el modelo era súper realista. Sí, es una... Si cambian del agujero negro un poco, todo eso se hizo con matemáticas. El agujero negro sería mucho más destructivo de lo que es en la película. Pero para poder contar la historia, como que aflojan un poco los efectos del agujero negro, realmente. El problema de los agujeros negros es lo que te comentaba antes. Es que no tenemos ni puta idea de lo que pasa. No sabemos. De hecho, bueno, hay quien niega la existencia de ellos, o sea que... de científicos, no de monos cualquiera, de científicos. Realmente, lo bueno de los agujeros negros es que los hemos visto. O al menos los hemos percibido. Primera postularidad.
Y luego, sí, hay un efecto óptico que genera los agujeros negros. No es el efecto, pero el agujero en sí. Es el efecto lente. Tú ves como si hubiera una lente en medio del espacio que te deforma la luz que te llega de las estrellas y tal. Entonces dices, para ver yo ahí esa lente tiene que haber algo que pesa mucho. Y por tanto, si pesa tanto, tiene que ser un agujero negro. No hay muchas más opciones. Realmente no es un objeto complejo, un agujero negro. Lo que es complejo es los fenómenos asociados a él. Pero realmente un agujero negro es una estrella que colapsa sobre sí misma y es una de las cosas más básicas de la ciencia. O sea, que realmente quien lo niega es más por desconocimiento que por otra cosa. No, pero a día de hoy... hay científicos que niegan con teorías más serias y tal la existencia. Lo que pasa es que se dice que solo sirven como que ante una teoría válida tiene que estar la inválida, y entonces los científicos que no lo creen necesitamos que esté para que la mía sea válida, para refutarla. Y eso no hace mucha gracia, pero hay científicos que lo niegan. Sí. Lo bueno es que, como te decía, son objetos que sí que se pueden ver. Aparte de lo de las lentes gravitacionales, hay un fenómeno que se llama radiación de Hawking, que de hecho la descubrió Stephen Hawking, ¿vale? Y al final una radiación emitida por un agujero negro la podemos recibir y la podemos ver, porque no deja de ser una radiación como puede ser la luz. Normalmente suele ser en otro espectro, pero se puede ver. Es decir, que los agujeros negros, lo bueno es que ya los hemos visto. De hecho, tenemos fotos de agujeros negros. Son fotos. Es que cuando lo vemos decimos, ¿pero qué es? Claro, el tema es que tú puedes ver lo que rodea un agujero negro. Claro. Que es el horizonte de sucesos que se conoce, el disco de acreción, pero ver el centro, eso es lo único que no se puede ver. Y, la curiosidad mata al gato. Acercarse dicen que no es buena idea. No. Así que... Pues fíjate, hace poco hice un test que era de, no recuerdo si era del MIT o de alguna institución de estas. Y te decía, si te acercas a un agujero negro, ¿qué te puede pasar? Y te ponían como 7 u 8 opciones y eran todas. El resultado eran todas. Y las opciones eran, te alargas como un espagueti, por el tema de la gravedad. Es la que más se conoce, quizás. Esa es la típica. Que el tiempo se detiene para ti, que no sé qué. O sea, habían un montón de fenómenos y tenías que elegir cuál sucedía. Y realmente de todos los fenómenos tenías que poner todos, porque a día de hoy teóricamente son todos válidos, pero ninguno real. No lo podemos constatar. Porque no tenemos ni idea. Y habían algunas de las respuestas posibles era que no te pasaba nada en absoluto. Que era una opción válida también. Que también podría ser. Claro, lo sabemos. Es que claro. Ahí se nos rompe. Todo nos dice que no te acerques. Pero a lo mejor vas y dices, pues tienen una limonada muy fresca. Exacto. Claro, para el verano viene de lujo. Claro. Y a ver, no nos dejamos a los demás, no me olvido. Pascu, ¿cuál es tu historia favorita? Interestelar. Joder, ahora voy a decir que me he copiado otra vez. O sea, los tres vais a decir Interestelar como la mejor historia de viajes en el tiempo. Me parece la más realista y la que más me gusta, porque es, no sé, le veo mucho más sentido. No es la más divertida. A mí me gusta el viaje del tiempo de Marvel, pero fascinarme, la de Interestelar. Una cosa es gustarme y otra cosa es fascinarme a mí. Y yo soy muy raro, entonces Interestelar. Regreso al futuro forever. Regreso al futuro es la mejor película de viajes en el tiempo que ha existido y existirá nunca. La de Umbrella Academy también es muy divertida, ¿eh? Regreso al futuro, da igual la ciencia que tenga detrás, acertada, falsa, como película divertida, lo tiene todo. Verdaderamente estoy con Héctor. Yo cambiaría Interestelar por Regreso al futuro. Sobre todo es muy realista, pero sobre todo por la tecnología. Claro, lo que te hace pasar ese coche, tío, que viajas en un cochazo, que se levantan las puertas así, que fue un fracaso comercial. Era un coche de mierda, en realidad. Claro, por eso lo consiguieron, porque era espectacular, pero era barato. ¿Sabéis la curiosidad de la tecnología que utilizan en la peli para viajar en el tiempo? El condensador de flujo. Pero en la versión original, esto es solo la versión traducida. La versión original era flux capacitor, es decir, condensador de flujo. O sea, término normal. Que no sé qué será un condensador de flujo, pero bueno, tiene al menos sentido.
Pero cuando lo traducimos... El flujo quedaba mal en castellano. Esto no, el flujo no queda... Tiene que ser, Claro. Tiene que ser más científico. Cuando lo traducimos, Pero condensador de flujo. Y a día de hoy, los que nos gusta mucho la tecnología, todos tenemos una cajita de componentes que pone flux capacitors. pero Eso es algo hay que nos ha quedado ya... ¿hay terminología que te suene más científica y creíble que cuando te explica que el viaje en el tiempo es posible gracias al condensador de flujo? Te lo está diciendo y automáticamente estoy convencido. lógico. A mí me suena más. Obvio, Claro, obvio. está ahí cuando lo estoy viendo. Mira, tiene forma de I y hace bri y viajas en Y el ya tiempo. está. Y te lo tragas totalmente en la película. No surge ninguna pregunta sobre eso. No sé por qué, pero en esta película no Pero surgieron preguntas. lo de Umbrella Academy es mejor, un maletín que hace luz. Y te vas para adentro. ¿Qué mejor que eso? Lo de Umbrella Academy No es sé que qué también es una fumada. Es buenísimo, no has visto tío. nunca Umbrella Es Academy. buenísimo. No sé qué es eso. Es buenísimo. Luego te lo explicamos, lo hablaremos, pero es una serie de Es Netflix. muy buena. Porque encima Y una serie de Netflix. la línea temporal del hombre que viaja al pasado va al futuro, se hace mayor, vuelve a ser pequeño. Es una fumada brutal. Ya va Héctor a enseñarnos algo. Ya va a Mira, sacar ahí va. cosas. No digas Ya que va. tiene un cómic de Umbrella Academy. Ya, Que viene, que viene. ya va a fardar de cosas. Umbrella Academy. Mira, ¿ves? Lo he dicho. Umbrella Academy. ¿Vale? Es mejor la serie que el cómic, ¿eh? El cómic es brutal, es muy bueno el cómic. Me gusta mucho, pero os aseguro que la serie es todavía mejor. Es de esos Le daremos un pocos tiempo. casos que dices, ha salido mejor. Entre otras cosas porque la serie también está escrita por el del cómic. Es el mismo tío. Entonces, Joder. lo que hace es, se nota que lo que hace es coger las ideas que tuvo aquí y ampliar. Y estirarla un poco. Y a la vez cambia cosas para que te sorprenda y no te sea la misma historia. Y luego os traigo uno de mis primeros libritos, que por eso le tengo cariño. La máquina del tiempo. ¿Eh? La máquina del tiempo. Esto es de cuando yo era niño. Se nota que es una edición de estas infantiles que te regalan y coges amor. Me sorprende que no sea un pergamino. No, hombre, no. He dicho que es vieja, no que sea de cuando yo era jovencito. Claro. Ah, no, has dicho que cuando era niño, pero me ha sorprendido que no es un pergamino, Sí, es el pie de cabra. Pero vosotros imaginad que tengo 41 y así. Todo ¿Sabéis de entra en la cuándo línea hablo? temporal. Claro. Porque Voy a por la aprovechar tiempo, yo sí, para no queda nada. recomendaros también uno. Claro, enseña. Ah, vamos. Yo quiero. ¿Qué cosas os gustan? Si Aquí me voy a fardar todo el mundo, venga. sabéis que a Yo mí me decía, gusta perro, que- Seda, ven. que traigáis. Yo saco el Mira, ojo mira, este. mira. Ojo. Hablando del tiempo. Tengo el de los agujeros negros de Stephen Hawking y dije, me ha gustado mucho, pero no voy a leer nada más tuyo. Y lo tengo bajo, que se lo compró mi padre y no se lo terminó, me lo regaló así. Pero el, Toma, libro para es ti. el título no es una breve historia del tiempo. No, es que eso es curioso. Como era un libro que no entendía ni Dios, lo que hicieron fue sacar dos versiones. Historia del tiempo, que es el libro original que sacó Hawking, y luego brevísima historia del tiempo, Es la que resumida. una traducción para humanos. Claro. Pues Pero yo me es he leído exactamente el de el los mismo agujeros negros sin traducción para humanos. La película salía cuando ponía el título, le cambiaba y ponía una breve historia del tiempo, brevísima. Creo. De hecho, hay tres versiones. Está historia del tiempo, breve historia del tiempo y brevísima historia Brevísima. Todavía hubo que explicarlo más. Otra vez. Porque no era suficiente. del tiempo. Y te aseguro que si te lees la de brevísima historia del tiempo, aún te quedas con cara... Me falta una cuarta versión. ¿Qué es esto? Y aún así, a ver, esto se lo he oído decir a varios físicos en canales de YouTube y en tal, que la pregunta más puta que le puedes hacer a cualquier físico es ¿qué es el tiempo? O sea, es como lo peor que le puedes preguntar a cualquier físico porque uff. Y con esto voy a llegar al final y nos despedimos del programa, porque hubo una persona que lo intentó cuando le preguntaron ¿qué es el tiempo? Y fue San Agustín, seguro que alguno lo habéis oído alguna vez. San Agustín dijo, si nadie me pregunta qué es el tiempo, lo sé. Pero si me lo preguntan y quiero explicarlo, ya no lo sé. Y me parece la mejor definición que hay de tiempo. Sigo pensando que los numeritos que hay encima del móvil, arriba a la derecha, es la mejor que hay. Yo creo que eso especifica muy poco de lo que es el tiempo. Y es donde aclara más todavía. Esta de San Agustín a mí me gusta mucho. Y con esto A ya mí también. solo me queda una Libro. cosa que pedir. Y es, José, ¿puedes pedirle tú a la gente que nos ve
un comentario, una suscripción, Por like. Por supuesto, suscripción, comentario, campanita para que se enteren de cuando se sube un nuevo vídeo y estar atentos porque dentro de poco habrá más vídeos y mejores. No nos hacen mucho caso. Listo. A nosotros no nos hacen mucho caso, así que hemos optado por que lo diga alguien más inteligente que nosotros para ver si de esta forma alguien más lo sigue. Pues un placer haberte tenido aquí con nosotros, José. Un placer, un placer. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Y a vosotros dos, Paco, José, pues como siempre, un placer. Yo he flipado. Dentro de me ha abierto la mente conceptos que digo, ¿esto existe? ¿Esto qué? El pobre Jusap estaba ahí callado, no decía nada, estaba simplemente asimilando la información. Es que, Paco, tú y yo somos nos gusta ver documentales y leer cositas de todo esto también. No estamos al nivel de José, que es su trabajo. Pero claro, Jusap no ha tirado por ahí. Esto es que te tiene que haber dado la casualidad de que hayas visto documentales, leído algo por curiosidad, porque si no, esto se te escapa mucho. Te rompe la cabeza. Sí. Te rompe la cabeza. Y cuanto más investigas, más te rompe la cabeza, menos lo entiendes. Y lo mejor es que no os tenéis que sentir mal al no entenderlo. Ya habéis visto, los monos listos no tienen ni puta idea de qué es el tiempo. Eso es la conclusión de hoy. Los monos listos tampoco. Así que no os sintáis mal por no saber. Nos vemos a la próxima. Chao. Adiós. Adiós.